¿Qué pasa, Flies? Hoy amanecí desarrollado porque anoche ya tuve la oportunidad de ver Ant-Man Quantumania. Señor, qué suerte tienen algunos. Así que ya bien desarrollado, estoy listo para compartirles mi opinión súper honesta, sin spoilers de la película. Ya esta semana vendrán los videos con spoilers, así que suscríbete con campanita si no lo has hecho para también ser un desarrollado. Obviamente habrá videos de las escenas postcréditos que para muchos definitivamente van a necesitar explicación y ya van a ver la magnitud de lo que se viene. No vengas a asustarnos. Y también pues ya videos con spoilers, easter eggs, referencias, curiosidades que no viste y demás de la película. Así que activa esa campanita para desarrollarte y no perderte ningún video de Marvel ni de Ant-Man. Después me lo agradecerás. Quiero dejar bien claro que para mí Ant-Man Quantumania fue una increíble apertura para la fase 5 de Marvel Studios, que presenta de buena manera lo que tiene que presentar para dejar los cimientos. Nos expande también un poco más el UCM, a pesar de que el reino cuántico ya lo hemos visto muchísimas veces en el pasado. Esta vez el reino cuántico es completamente diferente a lo que hemos visto. Esto podría ser incluso un error de continuidad, ¿no? Que cada vez que veamos el reino cuántico en una película sea distinto, pero entendemos que en el reino cuántico hay diferentes niveles y diferentes mundos prácticamente infinitos, entre más te encojas o te hagas más grande. Y esto de hecho lo explican en la película, así que queda perfectamente justificado por qué en Ant-Man y la avispa, o por qué en Endgame o en todas las películas que hemos visto el reino cuántico no se veían los mundos que vimos ahorita en Quantumania. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Pero bueno, dejando claro que para mí la película fue una muy buena introducción y que definitivamente no me decepcionó, a pesar de que ya antes había leído críticas mixtas en internet. Justamente quiero hablar de ese tema antes de ir profundizando un poco más en la película. ¿Por qué están las opiniones como tan divididas o más o menos divididas? Algo que de hecho se ha reflejado hoy en el portal de Rotten Tomatoes con un porcentaje de aprobación del 63%, o sea que más o menos a 6 de cada 10 críticos les gustó la película. Eso es más de la mitad, pero sigue estando dividido. De hecho, si llegara a bajar un poquito más el porcentaje, si baja de 60 ya se convertiría en una película podrida, algo que no es nada común en las películas del UCM y solamente le ha pasado a Eternals. Y aunque para muchos ya Rotten Tomatoes no tiene relevancia o no tiene credibilidad o lo que sea, a mí personalmente siento que sí me hubiese molestado si la película hubiese amanecido podrida. De hecho, todavía puede pasar y me enojaría. Me gusta cuando se enoja. Porque para mí Quantumania en lo absoluto sería una película que merezca estar podrida, ni siquiera considerada entre las peores de Marvel. Al menos quizás jugó a favor la emoción de fan, la emoción por ver la apertura multiversal, la emoción por ver cómo algunas cosas se cumplían, la emoción por ver la desarrollada de Kang y un montón de factores que también yo sé que muchas veces no ve la crítica, pero yo como fan la verdad que sí me hizo muy feliz esta película, tanto visualmente como con el desarrollo de Kang y lo que se puede venir para el futuro. Sí te creo, hijo. Sí tuve algunos peros y algunas decepciones no tan pequeñas o no tan cuánticas en la película, más que todo conectadas con el personaje de MODOK, pero ya vamos a ir ampliando este tema en los próximos minutos. Volviendo a la pregunta, ¿por qué las opiniones de los fanáticos podrían llegar a estar divididas esta semana ya que se estrena la película y que todo el mundo la puede ir a ver? Creo que si no lo teníamos claro, ya esta película nos podría confirmar que a lo mejor un sector del fandom de Marvel sí quiere que todas las películas que se estrenan sean eventos como Avengers Endgame o como Spider-Man No Way Home, lleno de fanservice y de momentos súper épicos. Por lo que sí llegué a escuchar algunos comentarios de que a lo mejor esperaban un poco más o de que a lo mejor les quedó a deber, pero sin olvidar que esta es una película individual de Ant-Man. Yo por eso salí bastante contento porque siento que sí cumplió las expectativas que yo llevaba para la película. No es como que yo entré y esperaba ver a los Cuatro Fantásticos dentro del reino cuántico. Yo sí. Cierra la boca y fuera. No podemos olvidar justo eso, que es una película de Ant-Man. Le dieron mucho peso, eso sí, y le enfocaron muchísima publicidad a una película de Ant-Man como nunca antes se había hecho. Pero al final a mí me parece que como una película individual de Ant-Man, más bien me dio más de lo que yo esperaba para el futuro que se viene en Secret Wars, sobre todo con las escenas postcréditos que ya los comentaremos en futuros videos. ¿Y ese aroma? Cualquier persona que sufra de impaciencia con las películas de Marvel podría entenderlo si son personas que se hicieron fans después de Avengers Endgame y que ya quieren que todo sea igual de épico. Pero si son personas que vienen viendo Marvel desde Iron Man o desde Avengers 1 o algo así, tienen que conocer ya el camino y saben que normalmente Marvel suele hacer las cosas con paciencia y puede tardar hasta años en desarrollar por completo a un personaje para que el evento final esté súper bien. Recuerden todas las escenas que tuvo Thanos antes de ya verlo en Infinity War. En la era de Ultron salió ahí tomando el guantelete y diciendo que ya estaba listo y todo el mundo dijo, ahora sí se viene. Pero después de la era de Ultron pasaron como otros 3 años hasta que realmente ya se viniera lo que Thanos dijo.
Y justo comparando a Kang con Thanos, a mí Quantumania me parece una película que tiene una importancia tipo Civil War o incluso tipo la Era de Ultron para el futuro. Van a ver que es una película que van a tener que revisionar antes de verse Kang Dynasty y Secret Wars, sí o sí. Y toda Quantumania y sus postcréditos yo las compararía con la postcréditos de la Era de Ultron, donde Thanos literalmente ya toma el guantelete y dice, ahora sí, ya voy. Pero ¿cuál ya voy? Eso era un clickbait porque faltaban 3 años para que realmente vinieran. Entonces ven como Marvel sí se toma las cosas con paciencia. No todo es ya, no todo tiene que quedar debiendo precisamente. Has agotado mi paciencia. La diferencia aquí es que Kang es presentado de una forma súper épica, pero no deja de ser también una introducción al personaje para lo que se viene. Y vaya introducción, porque para mí Kang obviamente fue lo mejor de la película. Yo creo que sí va a estar al nivel de Thanos, no que ya lo esté en Quantumania, porque como les digo, apenas pudo haber sido una introducción, pero con el potencial actoral que tiene Jonathan Majors y con lo que vimos en Quantumania, si tomamos todo esto como una pincelada de lo que realmente va a ser Kang en Kang Dynasty y en Secret Wars, creo que definitivamente sí puede estar a la altura de Thanos en futuras películas, a la altura de un villano de toda una saga, pero ahorita podría ser muy pronto para decirlo, pero yo con fe ya les digo que sí va a estar a ese nivel. Créeme esta vez. La conclusión de todo ese tema, de las opiniones divididas, antes de seguir profundizando, es decirles a todos los McFlys que todavía no han visto la película que no se dejen contagiar por esa impaciencia, que vayamos disfrutando el paso a paso, película a película. Yo sé que Marvel a veces saca películas malísimas que no son tan disfrutables, pero al menos en mi opinión yo les puedo decir que Quantumania no es el caso de una película malísima. A mí me pareció una buena apertura para la fase 5, y siempre y cuando tú no llegues con expectativas de que vas a ver a Reed Richards o de que va a pasar yo no sé qué cosa tipo Endgame en la película, siento que es una película muy disfrutable y una muy buena introducción obligatoria de ver para Kang Dynasty y para Secret Wars. Créeme esta vez. Sí te creo, hijo. ¿Por qué una película introductoria hacia Secret Wars tan importante la meten en la franquicia de Ant-Man? ¿No hubiese sido mejor que fuera una película de los Cuatro Fantásticos o de otro personaje un poco más listo? Esa es una muy buena pregunta, porque ya sabemos que Scott Lang no es uno de los personajes más inteligentes de todo el UCM y además es uno de los más cómicos, y esta variante de Kang particularmente es muy seria. Yo personalmente no me quejo de que le hayan dado esta historia a una película de Ant-Man, primero porque Ant-Man es el personaje perfecto para explorar el reino cuántico, y segundo porque el protagonismo hacia Ant-Man no es algo nuevo, sino que es algo que viene pasando desde la saga anterior. Es cierto. Hablemos un poco del CGI y del estilo que tiene la película. En esto también he visto cosas divididas. Algunos sienten que por ahí siempre está presente la pantalla verde. Debo decir que no es la mejor película de Marvel en cuanto a CGI. De hecho me gustó más lo que hicieron por ejemplo con Talocan que lo que hicieron acá dentro del reino cuántico. Sin embargo tampoco creo que sea un mal CGI. En esta nueva versión del reino cuántico vamos a estar conociendo un montón de mundos y personajes que por un momento va a parecer que estamos viendo una película de Star Wars más que una película del UCM, con criaturas que hablan otros idiomas raros y que parecen alienígenas y toda la cosa, y que los personajes tienen que tomarse ahí como una cosa para poder entender. Eso está súper cool. Y cuando uno cree que tal vez el universo Marvel ya no se puede expandir más porque hemos visto cosas cósmicas, hemos visto el mundo bajo el océano y toda la cosa, llega el reino cuántico a demostrar que sí, todavía hay nuevas cosas interesantes que mostrar. Es cierto. La historia de la película, dentro de todo lo complejo que podría ser, tomaron un camino para hacerla un poco más ligera y sencilla. Con solo ver los trailers más o menos tú podías averiguar la trama central, de que Cassie creaba un aparato y después todos terminan atrapados en el reino cuántico, pero se separan y tienen que empezar a buscarse. Pero Janet tiene algunos secretos que nunca dijo, y por ahí va a aparecer el Conquistador y va a desarrollar a Ant-Man y toda la cosa, y como familia tienen que unirse y ver cómo demonios van a salir de ahí, evitando que Kang pueda salir. Todo esto se concluye desde los trailers, y en la película vamos a seguir esta premisa bastante sencilla, con algunos personajes nuevos, sorpresillas y por supuesto introducciones importantes hacia la guerra multiversal que se viene en el futuro. Y sobre eso todavía no les hago spoiler porque no es el momento, no se ha estrenado la película y no quiero que el ratón me patee. ¡Cállate! Entre los personajes comenzamos con el principal, obviamente con Ant-Man, un personaje al que siempre lo hemos conocido como alguien cómico y que tal vez es algo raro verlo envuelto en un conflicto serio donde lo van a desarrollar. Creo que Ant-Man estuvo bastante bien, pero el principal problema que puede tener este personaje es que no es tan inteligente, es más como un personaje cómico que alguien que realmente puede presentar soluciones. Entonces, aunque él es el protagonista, siempre va a necesitar de su familia, siempre va a necesitar de los personajes secundarios que son más inteligentes que
que él, hasta su hija es más inteligente que él. Cassie de repente es una super genio que es capaz de crear una máquina para hablar con el reino cuántico y toda la cosa, algo que Scott jamás podría hacer en teoría. Así que toda la parte inteligente, racional y demás de la película se la pasan a Hank Pym, a Janet, a la misma Hope y a veces a su hija Cassie, pero Ant-Man siempre resulta quedarse como en esa parte del tonto. Estoy muy confundido. Pero sus conflictos personales siguen siendo importantes. Él de verdad está tratando de recuperar su relación con Cassie, está tratando de ser un buen papá y en lo absoluto es un mal personaje. Simplemente digo que dentro de una película que tiene muchas cosas científicas y muchas cosas donde hay que resolver problemas, Ant-Man no es precisamente la mejor herramienta para hacerlo y siempre va a necesitar que le estén salvando el pellejo. Es una época tan confusa. Cassie Lang para mí es perfecta. Al principio tenía dudas con el recast, pero ya quiero verla en Los Jóvenes Vengadores en el futuro. Aquí en la película al personaje lo presentan como alguien que tiene mucha moral, alguien que como hija de un superhéroe siempre quiere estar ayudando a los demás y cuando su papá no quiere hacerlo porque no es el momento, ella se decepciona de él y nos construyen esta relación interesante entre papá e hija, pero está muy cool. La hicieron muy inteligente, no la hicieron una damisela en apuros. Ella cuando tiene que ponerse el traje y patear traseros lo hace de forma estupenda y ya quiero ver más de ella. De hecho voy a ver otra vez la película solamente por ella. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Sobre Janet y Hank yo decía, ya si los matan no me importa, pero creo que esta película hizo algo bien con estos personajes y sí les dio una importancia al punto que la película no hubiese sido lo mismo sin ellos. Sobre Janet sí hay ciertas inconsistencias, no solo en la película sino en general con toda su historia del UCM, que ya vamos a ampliar un poco en los videos con spoilers, pero hay una inconsistencia que tú te puedes preguntar, por ejemplo, desde que ves los trailers, como por ejemplo, si Janet realmente está tan aterrada con Kang, si le tiene tanto miedo al reino cuántico y regaña a Cassie por haber creado una máquina para comunicarse con el reino cuántico, ¿por qué en la postcréditos de Ant-Man y la avispa, como si nada, ella accede a crear un portal cuántico para que Scott vaya hasta adentro y recolecte algunas cosas que pueden servir en la superficie? Ojalá tuviera idea, tal vez cometió un error. O sea, tal vez Janet estaba consciente de que Scott no iba a bajar hasta el nivel donde estaba Kang. De hecho, Scott está en un nivel súper diferente, donde está flotando y no parece haber mundos ni vida inteligente donde él está atrapado. Pero aún así no tiene mucho sentido, porque en esta película de verdad la ponen aterrada. Apenas ella escucha la palabra reino cuántico se asusta, ni siquiera quiere hablar sobre eso, siempre lo evita, siempre se asusta. Pero ahí andaba en la postcrédito de Ant-Man 2 haciendo viajes express hacia el reino cuántico. Eso para mí nunca tuvo sentido y son incoherencias que no se han venido construyendo bien con este personaje de cara a la película. ¿Qué escritores tan flojos? Y bueno, MODOK. Si quieren ver a un MODOK intimidante, un MODOK que de verdad te impone solamente verlo, que tienes miedo de enfrentarlo, un MODOK que realmente sí es presentado como una máquina y organismo diseñado solo para matar. Si quieren ver todo eso, no vean Quantumania, vayan a ver los cómics o jueguen el videojuego donde MODOK está mucho mejor adaptado, porque esto fue lo que menos me gustó de la película. Obviamente todo esto es mi opinión. No digas eso, mi amor, por favor. No sé por qué hubo gente que sí le dio risa el personaje, pero es que la idea no es que diera risa. A mí me dio mucho cringe. Y no hablo solamente del diseño. El diseño de hecho me pareció bien, porque desde los cómics o en cualquier adaptación que tú hagas, MODOK tiene que ser un personaje feo, un cabezón sin forma, así súper raro. Y es muy difícil hacer un diseño así perfecto en una adaptación live action donde no parezca el profesor de Sharkboy y Lava Girl. No manches, Dios, ¿cómo van a ser las mismas? Realmente mi queja no va con el tema del diseño. Yo entiendo que la gente se ría cuando lo vea, porque desde los cómics es un personaje que es así, es raro, es feo y estaba perfectamente adaptado lo mejor que se podía hacer. Pero como les digo, el problema va más allá del diseño. El problema es que a mí me parece que Marvel necesita sí o sí cagarla con algo a veces, o necesita sí o sí tener aunque sea un villano que en los cómics sea bueno para volverlo un chiste, o para adaptarlo mal, para adaptarlo de forma negativa. Entonces me imagino por ahí a los escritores de Marvel, los mismos que estaban ahí escribiendo la serie de She-Hulk y ese final tan horrible, estaban por ahí diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con MODOK? ¿Lo adaptamos como una verdadera máquina de matar, o lo hacemos un chiste a cada rato y hacemos que tenga un final que más bien empeore todas las cosas? ¿Qué escritores tan flojos? Pues sí, justamente vamos a hacer a un MODOK totalmente distinto de los cómics, que cuente chiste cada 5 minutos y que sea un alivio cómico, sabiendo que ya no hacía falta otro alivio cómico, porque Ant-Man en sí mismo ya es un personaje de comedia y MODOK no tiene por qué tener comedia. ¿Qué escritores tan flojos? Pero a mí lo que más me molestó es que como MODOK trabaja muy de cerca con Kang, siento que constantemente el humor estúpido que tiene MODOK y lo mal hecho que está el personaje está como discrepando mucho con la personalidad de Kang. Kang sí es un personaje casi perfecto, la interpretación es muy seria, es un Kang más oscuro, bien enfocado y motivado con lo que tiene que hacer, y de repente hay escenas muy épicas de
Kang ya en batalla, donde MODOK como que interrumpe, entonces ya le quita un poco la epicidad a Kang, y no es por culpa del mismo Kang, es por culpa del estúpido de MODOK que llega ahí y que ni siquiera era necesario en la película. Y eso es lo que más molesta, que MODOK ni siquiera hacía falta en esta película. Tú lo puedes eliminar y hacer que en vez de esto Kang simplemente tenga otro robotcito gracioso que le ayuda, y hubiese funcionado mucho mejor que haber adaptado a MODOK. ¿Qué escritores tan flojos? Pero entonces, ¿el personaje de MODOK arruinó la interpretación del Conquistador? Pues no. Lo que hace Kang en esta película es tan impresionante, y Jonathan Majors para mí es tan impresionante, que simplemente no hubo forma de arruinarlo, ni siquiera con la nefasta aparición de MODOK. Y en Ant-Man Quantumania, a pesar de que solamente es una pincelada de lo que realmente el Conquistador puede hacer con toda su tecnología, con todo su poder, y cómo puede tratar a sus rivales como basura, a pesar de que solo es una pincelada, creo que me funciona excelente para emocionarme y querer con más ganas adelantar el tiempo para ya verlo en acción en Kang Dynasty y en Secret Wars. Y eso no es spoiler, pero literal, los trata como basura. Hay una pequeña escena donde Ant-Man y la avispa como que lo atacan y él hace así, ¿no? Como si fueran moscas. Hay una escena. Lo que sí les voy a decir es que yo no sentí a Kang nerfeado en ningún momento, y la razón de por qué Kang el Conquistador pelea con Ant-Man a golpes, así como si fueran dos humanos normales, creo que dentro de la película queda perfectamente justificado. Porque sabemos que cuando Kang tiene toda su tecnología encima, es alguien prácticamente inmortal y no tiene la necesidad de desarrollar a nadie a golpes, si tiene toda su tecnología para desintegrar a alguien con solamente hacer así. Hay una escena. Y por último, sobre las escenas postcréditos no voy a hablar todavía, pero sí les voy a decir que se queden hasta el puro final, porque son dos escenas postcréditos. Para mí, una es mejor que la otra, o sea, las dos están a un nivel supremo God, pero una me hizo gritar, la otra no me hizo gritar tanto, pero también me explotó la cabeza. Y lo que les puedo decir, Fanflies, es que estas dos escenas postcréditos de Quantumania posiblemente son las escenas postcréditos más importantes que hemos visto en toda esta saga multiversal. Ninguna otra película de la fase 4 ha tenido postcréditos tan importantes como las que van a ver en Quantumania. Tuve fe. Son muy importantes para todo, para las futuras películas, para las series, para todo. Todo se va a estar conectando, ya todo se expande, todo se abre, ya entiendes que lo que está pasando es algo real, que realmente ya se está despertando todo este tema. Pero como les dije al principio, yo compararía estas escenas postcréditos con la postcréditos de Thanos tomando el guantelete, ¿no? Es como algo que, bueno, sí, ya tengo el guantelete, ya voy para allá, pero todavía faltan 3 años para que llegue. Sobre todo eso, Fanflies, vamos a estar hablando obviamente en videillos con spoilers, así que no se vayan del video sin activar la campanita, dejar un buen like y por supuesto dejar tu opinión, tus expectativas para la película si todavía no la has visto. Nos vemos en la siguiente y gracias por ver este video y por formar parte de esta comunidad desarrolladora. ¡Pum! ¡Pum! ¡Te desarrollo! Alguien también volverá después de Quantumania. Adivinen ustedes en los comentarios cuál es el nombre que aparece ahí de que volverá.